Quienes han estado dando seguimiento al proceso de la elección judicial seguramente están muy confundidos, como todos lo estamos. Y es que los comités de evaluación tienen hasta el 31 de enero para entregar al Congreso las listas de aspirantes elegibles. Sin embargo, en los últimos días han ocurrido una serie de infortunios que han complicado la elección. Primero, un juez de Michoacán ordenó a los comités de evaluación del Poder Judicial suspender las actividades relacionadas con la elección, pero solamente el Comité de Evaluación del Poder Judicial, porque son tres, solamente el Comité de Evaluación del Poder Judicial atendió la suspensión de ese juez. Entonces tuvo que entrar el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que le ordenó a este comité que había detenido sus actividades que continuara con el proceso. Entonces, los integrantes del comité del Poder Judicial, pues se vieron entre dos órdenes contrapuestas, digamos que de distintas autoridades judiciales. Ante la duda, pues lo que hicieron fue recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resuelva lo que ellos entendieron como un conflicto de funciones. Pero antes de que la Suprema Corte resolviera, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se adelantó y le ordenó al Senado culminar el trabajo del Comité del Poder Judicial, lo que provocó la renuncia de los integrantes del comité. El tema fue ya comentado incluso en la mañanera por la presidenta Claudia Sheinbaum. Bueno, hoy ya solo tenemos, digamos, dos comités de evaluación, el del Ejecutivo y el del Legislativo. Ya no hay comité de evaluación del Poder Judicial y ahora entonces el Senado viene a suplir las funciones de ese comité. Más o menos la historia es así. Como pueden ver ustedes, pues todo esto está muy enredado, muy extraño, muy difícil de entender. Yo creo que ni los que están organizando este proceso le están entendiendo muy bien. Pero bueno, el martes escuchamos la versión del senador Noroña en este espacio. Noroña, pues que es el presidente de la mesa directiva del Senado. Y hoy vamos a escuchar la voz de una ex integrante del recién desaparecido comité del Poder Judicial, y me refiero a la magistrada María Emilia Molina, quien es también presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadores. Magistrada, gracias por estar en el octágono. Y pues de entrada te hago la siguiente pregunta. Esta decisión de renunciar que anunciaron ustedes esta semana, pues resulta muy extraña. Incluso hay quien ha señalado, especialmente pues, en el oficialismo, que lo que ustedes están haciendo es de alguna forma un intento de sabotear esta elección judicial, que el pueblo ya decidió, que ya se reformó la Constitución, que por qué ustedes se resisten, que por qué ustedes le ponen palos en la rueda a la elección. ¿Podrías explicarnos por qué decidieron renunciar antes, digamos, de que terminara el trabajo que estaban llamados a desempeñar, por favor, magistrada? Gracias, sí, qué gusto estar acá contigo nuevamente. A ver, nosotros nos había, como a todos los comités, nos había elegido a nosotros nuestro poder de la Unión, el Poder Judicial, a través de la Suprema Corte, para desempeñar las funciones que vienen en el artículo 96 constitucional. Y Claro. entonces, nosotros con la idea, que lo hicimos público además, de dejar patente esta posibilidad de, no obstante, este marco constitucional que hemos criticado públicamente todos y todas, poder hacer las cosas menos mal y buscar mejores perfiles para personas juzgadoras que tuvieran esta función frente a la sociedad. Lo que sucedió, que lo que has reseñado básicamente, es que empezaron a través de órdenes judiciales que nos llegaban a nosotros y nos ordenaban a nosotros cosas contradictorias, empezamos a dejar de poder funcionar y en la última resolución del Tribunal Electoral nos dimos cuenta que nuestra existencia misma, en lugar de abonar a la democracia y abonar a este testimonio histórico de que podíamos hacer todavía cosas menos mal y buscar mejores formas de implementación de la reforma, pues estábamos
contribuyendo a un caos judicial, a un caos democrático y que además era absolutamente inviable nuestra función. Todas esas facultades y obligaciones que nos pone la Constitución no podíamos cumplirlas porque de pronto un juzgados de distrito nos decían que no, que suspendiéramos, Tribunal Electoral nos decía que reanudáramos, solicitamos a la Corte, no le hacen caso tampoco al acuerdo de la Corte, el Tribunal Electoral le dice al Senado y no que hagan las funciones del comité, porque el comité lo que tenía era las funciones de evaluar idoneidad, es decir, de ver los perfiles y hacer exámenes y demás, y eso ya no lo van a hacer, lo único que va a sustituir el Senado es el tema de la tómbola, poniendo a todos los candidatos que se inscribieron en el Poder Judicial sin ya un proceso de evaluación. Es una cosa muy extraña porque, digamos, uno de los comentarios que hizo Noroña en este espacio es que en muchos casos el Comité de Evaluación del Poder Judicial apenas dejó nombres suficientes para cubrir los cargos en juego. Entonces, él pone, por ejemplo, el ejemplo de la Suprema Corte, en donde dice, solo les dieron ustedes 25 nombres y de entrada todas las mujeres tendrían pase directo. Para el senador, pues esta fue, según él, una forma de imponer a los aspirantes con quienes ustedes simpatizan. ¿Qué responderías a esto, magistrada? Bueno, a ver, creo que fue público porque además quienes más transparencia pusimos en nuestro procedimiento fue el Comité del Poder Judicial de la Federación, todo está en plataformas, todo está, fuimos los únicos incluso que publicamos las listas en Diario Oficial de la Federación, y lo que es cierto es que con nosotros se inscribieron alrededor de 3.800 personas. En un primer momento en la inscripción. En otros comités, en otras convocatorias se inscribieron 18.000. Entonces, a ver, eso no lo decidimos nosotros. Quién se quiere inscribir y en dónde se quiere inscribir es algo absolutamente voluntario y cada quien decidió dónde inscribirse. ¿No hubo más candidatos para magistrados en sus listas? Sí, había 3.800 y nosotros Claro. revisamos los Perdón, perfiles. para ministros, quise decir. Para mí, es que no tengo en este momento el dato exacto de cuántas personas se inscribieron, están en el portal, pero lo que es cierto es que fueron 3.800 inscritas en total y alrededor de 1.100 que sí pasaron este filtro de elegibilidad, igual que pasó en los otros dos poderes, en Ajá. los otros dos comités, que había que revisar si cumplían requisitos. Es decir, a ver, la Constitución establece, por ejemplo, que tienen que presentar 5 cartas de recomendación y hubo personas que presentaron 2 cartas de recomendación. Ujú. Entonces, pues bueno, Claro. pues, no podían pasar. Eso, si no estaban de acuerdo con lo que nosotros dijimos, cualquiera de los comités, que no cumplían los requisitos, podía impugnarse y están las resoluciones tanto de Ya. la Corte como del electoral. Pero magistrada, el trabajo que ustedes hicieron quedó incompleto porque no determinaron la idoneidad. Entonces, básicamente ahora se va a ir esto a una tómbola sin que se haya completado el proceso. Entonces, pues lo que va a haber son jueces pues que van a llegar sin ni siquiera haber analizado correctamente sus perfiles. Pues esto es algo muy grave y más allá de quién tiene la responsabilidad de que haya ocurrido esto, pues nos quedan a deber a la ciudadanía porque se suponía que teníamos que tener a los mejores perfiles para jueces, para magistrados o para los distintos cargos y ahora pues vamos a tener candidatos que probablemente no van a ser idóneos. Sí, a ver, en el Comité del Poder Judicial de la Federación, lo que hicimos fue desde la convocatoria poner filtros mucho más estrictos. Nosotros fuimos el único comité que tenía previsto hacer un examen de conocimientos, un examen escrito, y que además tenía entrevistas para algunos perfiles. Los otros dos comités no tienen examen y están, todo el mundo sabemos que están haciendo las entrevistas personas que no forman parte Sí. del propio Pero comité. nada de esto se hizo, magistrada, no llegaron a hacer los No, exámenes. porque nos ordenaron que suspendiéramos. Ya. Ahora, este tema de les ordenan que suspendan, y ahí hay una discusión porque, por ejemplo, Noroña decía en este espacio que en una elección un juez no puede suspender una elección, porque decía, imagínate que en una elección presidencial un juez decide suspender la elección, pues generaría un problema mayúsculo. Y dice, en materia electoral, a quien le compete es al Tribunal Electoral.
no digamos a un juez de distrito de cualquier lugar del país. ¿Qué se contesta a esto, magistrada? Bueno, que en un Estado de Derecho, a quien le corresponde decidir si un juez es competente o incompetente, o si una resolución es válida o inválida, es al superior jerárquico a través de los recursos que prevé la ley. Y el Tribunal Electoral tampoco tiene facultades para revisar la legalidad de las resoluciones en juicio de amparo. Y tampoco las autoridades a las cuales se nos ordena o las personas privadas a las cuales se les ordena algo a través de un órgano jurisdiccional, el que sea, tampoco tenemos facultades para decir yo no quiero cumplir porque creo que no es competente el juez. Entonces, eso no, creo que está fuera de esta discusión. Es como darle la vuelta a una orden. Hay una orden judicial y esa orden judicial se puede impugnar, están impugnadas. Habría que esperar que se resolvieran los recursos. Por eso nosotros, al momento en que teníamos las dos resoluciones contradictorias, lo que hicimos fue solicitarle a la Suprema Corte que definiera a quién le hacíamos caso. Pero no ha definido la corte, entiendo, ¿No? todavía. ¿No? Aún no. No sé si van a definir o no, porque finalmente ya esto ya está en otro momento. Yo esperaría que sí lo definieran, por lo menos para darle certeza a la ciudadanía, pero lo que es cierto es que el comité no decidió suspender y que además hay una instrucción constitucional de que si uno de los poderes no, por cualquier razón no tiene candidaturas, eso no paraliza el proceso electoral y Bueno, mucho menos implica que se tenga obligadamente que tener esos candidatos. Simplemente las boletas tendrían que ir con los candidatos de los otros. todo esto suena a un verdadero despapalle, por no, o no usar una palabra un poquito más fuerte. Para ahora, una última pregunta. Se nos termina el tiempo, pero te quisiera pedir un poco de brevedad en tu respuesta. Pero lo cierto es que muchos de ustedes, integrantes del Comité de Evaluación del Poder Judicial, ahora desaparecido, pues no creían en esta reforma judicial, no han compartido los elementos de esta reforma judicial. ¿Por qué participaron en este esfuerzo si al final se iban a retirar? O sea, hay quien dice, pues estaban buscando obstaculizar, poner palos en la rueda, complicar las cosas. ¿Eso buscaron o buscaron contribuir positivamente, magistrada? Nosotros buscamos dejar evidencia de que se podía buscar buenos perfiles a pesar de lo que dice la Constitución, por eso los requisitos. Ok. Nosotros no promovimos los amparos, nosotros no ordenamos las suspensiones y nosotros no suspendimos sin orden judicial. Eso fueron otras personas. Yo no puedo decir datos más allá de eso, sobre todo de quienes solicitaron los amparos, porque es por tema de protección de datos personales, pero nosotros no fuimos quienes los solicitamos y estábamos trabajando además. Si no, ¿qué caso tendría que estuviéramos trabajando si no queríamos hacerlo? Lo que queríamos era dejar evidencia y bueno, ya no se pudo, pero no fue por una razón imputable ni a la Suprema Corte directamente en cuanto a que no fue la orden de ahí y tampoco, mucho menos al comité, porque el comité lo único que hizo fue acatar órdenes judiciales. Magistrada María Emilia Molina, muchas gracias por estar en el octágono. Al contrario, muchas gracias por el espacio.